Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy tengo aquí conmigo a Javier Martín. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Gracias. contigo. Y con los demás también, que nos Sí, están sí. mirando, hay mucha gente mirando. He querido traer a Javier Martín, para los que no lo conocéis, y leyendo su biografía, ¿no? La verdad es que Javier es un pionero en esto del online, porque empezó ya en el 95, cuando, en la prehistoria de Internet, ¿sabes? Cuando... Sí o no, corrígeme, ¿eh? Como Javier, sí. usuario, sí. La verdad es que para mí fue un gran descubrimiento empezar a utilizar Internet y a comunicarme, conocer gente y demás a través de Internet. Ujú. Pero como pionero, como tú dices, más a nivel como emprendedor, un poco más adelante. Sí, bueno, luego pasaste. De hecho, Javier es fundador de la plataforma logic.com, que tiene ya su prestigio y su alcance. Y también es autor de los libros Emprender Ligero y Smart Money, cuyos links pondré debajo de este vídeo y que para cuando salga este libro publicado, para cuando salga el vídeo publicado ya seguramente la gente podrá comprar Smart Money, que es el último, y sobre el Sí. que vamos a centrarnos en esta entrevista. Entonces, antes de pasar a preguntas específicas que tengo preparadas, a grosso modo, o sea, este libro, el de Smart Money, lo has centrado en el tema del dinero y el del emprendimiento de las startups, correcto, ¿no? Sí, así es. Yo encuentro que, aunque no todos los que me siguen son startups, que las hay, o emprendedores, la mayoría son autónomos o pequeñas empresas ya que han mostrado cierto funcionamiento, pero considero que lo que tienes que decir se puede aplicar igualmente para cualquier empresa Ujú. que quiera escalar, a no ser que estés en contra y me digas, Laura, no es cierto. No, no, no. Bueno, podemos decir que para el perfil de tu audiencia, quizás emprender ligero como introducción puede ser más interesante en el sentido de que ahí es donde trato más los aspectos sobre lo que es la gestión del dinero o el sentido que tiene el dinero para un emprendedor o para una empresa, ¿no? Ujú. Smart Money es un poco más avanzado en el sentido de que es específico para empresas o para emprendedores que tienen muy claro que lo que quieren es crear una empresa y no Vender. simplemente un autoempleo. A mí me Está parecen claro. las dos opciones perfectamente válidos. Cuando escribí Emprender Ligero, la idea que tenía era, mira, todo esto del emprendimiento de las startups está muy bien, lo que es la metodología Lean Startup y todas otras cosas está muy bien, pero en España quizás se nos queda un poco grande en muchos aspectos, no para todo el mundo, pero sí que hay mucha gente que a lo mejor tiene otras perspectivas y demás. Lean Startup está pensado para que desde el principio cuentas con financiación, tienes inversores, tienes una perspectiva de empresa que a lo mejor muchos emprendedores en España pues no tenemos, ¿no? Por lo tanto, Ujú. lo que yo hice en Emprender Ligeros era adaptar un poco esas ideas y trasladarlas más a la personalidad del emprendedor, y ahora en Smart Money ya un poco más evolucionado, aunque en todo caso yo creo que los consejos sirven no solo para los emprendedores, que sirve para cualquier empresa, incluso para cualquier persona, para que lo pueda aplicar a nivel personal, ¿no? En sus finanzas personales o en su economía, Ujú. porque al final lo que se trata es de darle un sentido al dinero, mucho más el dinero tiene mucho más valor que lo que muchas veces percibimos. Bueno, también tiene mucho menos valor de lo que muchas veces percibimos o consideramos, pero al final es eso, entender el dinero como una herramienta y que es una herramienta que sirve para muchas cosas, no solo Ya. para una inicialmente dentro de las empresas, Mm. o es más, que puede ser muchas herramientas en una sola, ¿no? Es un poco el Sí. planteamiento. Y comentabas, lo has nombrado así por encima, pero es algo que yo he enfatizado en alguno de mis vídeos varias veces, que no es lo mismo el autoempleo que una empresa. O sea, mucha gente confunde, ¿no? El pequeño autónomo de un negocio. En el fondo lo que han hecho muchas personas es autoemplearse. O sea, Sí. me gusta esto, monto esto y resulta que ahora soy esto y además gestora tal, tal, que si no abro yo persiana, pues el tema no factura. Mientras que una empresa es un ecosistema que sin ti es capaz de seguir funcionando, ¿no? Y que tiene una serie de procesos y sistemas, y que hay como una ingeniería ya que es aplicar en otros ámbitos y se puede reproducir, esa es la palabra, y siempre conseguir los mismos resultados y por lo tanto es vendible, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, sí. ha habido personas por las redes que me dicen, bueno, el tema de la financiación y demás, y vamos ya a pasar a las preguntas, ¿no? ¿Realmente necesitan financiación o necesitas financiación para tu empresa? Claro, eso es el punto de partida, ¿no? Quizás la idea de plantear
este tema es porque muchos emprendedores consideran una empresa no se que puede crear sin financiación o que es imposible crear una empresa sin financiación ¿Y tú qué o que sin piensas? financiación no va a poder. Yo pienso que no, desde luego. De hecho, conozco Que bastantes no se casos puede o que se puede? que no es Ah, necesario, vale. que no es obligatorio, ¿no? Que no es imprescindible. Ya. Que de hecho es lo que es un poco lo que debería servir de punto de partida. Deberíamos pensar que podemos hacer muchas cosas nosotros mismos con nuestros propios medios y recursos o contando con otras personas para nuestro proyecto, ¿no? Si pensamos en que más allá de un autoempleo lo que queremos es crear una empresa, pues se puede crear un equipo sin financiación, por ejemplo, pues que teniendo socios, ¿no? Y de hecho es muy recomendable. Por lo tanto, creo que un poco el punto de partida es pensar que no debemos limitarnos porque no tengamos financiación, sino que empezar como emprendedores tenemos que hacerlo de sí o sí, aunque no tengamos financiación. Y luego ya la financiación será una opción más como pueden ser otras, como franquiciar nuestro negocio o como Ya. puede O ser escalarlo. escalarlo, eso es. Sí, ahora hablaremos de esto más adelante. Ah, claro, cuando dices lo de la trampa de la financiación, ¿te refieres a esto o No, hay más entresijos por ahí? sí, quizás esto es un poco el meollo de la cuestión, ¿no? Los Que se entresijos, como compren el dices tú. libro, ¿no? No, claro, yo encantado de explicarlo, ¿no? Aquí me gustaría explicarlo con un ejemplo, Sí, con el tema del deporte, en concreto con el atletismo, que es lo que a mí me gusta, ¿no? O correr, ¿no? Y la trampa de la financiación es un poco el planteamiento de lo que ocurre si consideramos que la financiación es un poco la energía que necesita la empresa para funcionar o el combustible, ¿no? Pues ocurre lo mismo cuando hacemos deporte, ¿no? Depende del tipo de combustible que estemos suministrando o cómo acostumbramos al cuerpo a consumir ese combustible, pues podemos estar cayendo, por así decirlo, en una trampa, ¿no? En concreto es, si a nuestro cuerpo le acostumbramos a consumir combustible de rápido consumo, por así decirlo, que son los hidratos de carbono, al final lo que le estamos es volviendo adicto, ¿no? Y yo lo que he comprobado como deportista es que si al cuerpo le acostumbramos a que no recibe esos hidratos de carbono, lo que puede hacer es rendir más, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, muy sencilla que es entrenar en ayunas, ¿no? me Cuando muero. entrenas en ayunas acostumbras a tu cuerpo a rendir más y el rendimiento es muchísimo más alto luego cuando se trata de competir, ¿no? Ya, Cuando le proporcionas al cuerpo esos hidratos de carbono que no está acostumbrado a recibir, pues se produce como una especie de explosión, ¿no? Y tienes muchísima más energía, ¿no? claro. Esto es en dónde está un poco la trampa, ¿no? En que si a nuestro cuerpo le habituamos a que siempre que lo necesite va a tener hidratos de carbono, cuando no los tenga, pues estás muerto, ¿no? Te da un bajón, la famosa pájara que le dan a los Sí. ciclistas y te tienes que retirar, por ejemplo, de la carrera, ¿no? Mm. Y luego además que cuando recibes ese alimento lo que también, o sea, también te produce un bajón, ¿no? Porque el cuerpo que no está acostumbrado a no tener ese ingreso de energía, cuando lo recibe, pues también se produce un bajón, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me pasa en las carreras cuando me tomo un gel y de repente pues noto como un shock, ¿no? Que inicialmente es negativo y luego pasa a ser positivo, ¿no? Eso es lo que le pasa a las empresas muchas veces cuando reciben la financiación, ¿no? Bueno, primero recibir la financiación le supone un shock, o sea que es algo a lo que no están acostumbrados y de repente no saben en qué gastarlo, no saben cómo Es que gastarlo. conozco, de verdad, se me vienen ejemplos a la cabeza. De pronto es un poco el nuevo rico. Depende, estoy Claro, generalizando, pero es sí, sí, como tal, luego entran en pánico porque hay... Depende de dónde viene esta financiación, porque si viene de un inversor, luego el inversor quiere rendir cuentas. claro, claro. eh, Entonces, en definitiva, lo que acaba produciendo es eso, un impacto que puede ser negativo para la empresa y segundo, lo que genera es sobre todo una dependencia que yo creo que resulta muy negativa, ¿no? Porque al final la financiación siempre se va a acabar y yo creo que con el dinero de otros no se aprende, ¿no? A ver, no estoy diciendo con todo esto que hipoteques no la haya, casa y que te largues. que lo hagas tú con todo, con tus recursos, lo que básicamente es que Exacto. acostumbres a tu empresa a funcionar con tus propios recursos y luego la Sí. financiación será un extra, ¿no? Eso es un poco la trampa de la que hablo y yo creo que partir con ese planteamiento de voy a acostumbrarme a funcionar con los mínimos recursos y cuando tenga esos recursos aprovecharlo lo mejor posible es un poco lo que se quiere transmitir. Bueno, es un poco una visión más austera y sostenible de, bueno, me gasto el dinero que tengo,
eso es. Y luego cuando pido dinero es porque voy a invertirlo en algo que realmente me va a ayudar a escalar el negocio. No voy a pedir dinero porque de ello depende la existencia de mi empresa, que es Absolutamente. como viven muchas empresas que viven de crédito en crédito, Ujú. cuando lo que yo, a ver, no soy una experta al 100%, me explico, seguramente de esto tú sabrás más que yo, de que en el momento en que tu empresa depende constantemente de préstamos es que algo está fallando, ¿no? En Claro, el sí, producto que sí, tú sí, tienes. Que totalmente. a lo mejor hay que pensar un plan B o reposicionarte o a ver qué hacemos, ¿no? Sí, 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 totalmente. El tema inversores, porque luego también hay en el sector este de la startup, cuando te metes en el mundillo startupero, ¿sabes? De que parece que es lo que mola, ¿no? Tener una startup. Yo considero que no quieres tener una startup, quieres tener una empresa. De la fase startup quieres salir cuanto antes. Porque Sí, una startup, como sale en el libro de Rework, es un ente que vive del dinero de otro. No es un organismo que ha demostrado que es capaz de sobrevivir por sí mismo. ¿Correcto? ujú. Bueno, puedes estar en mi contra, ¿eh? También. O sea. Bueno, a ver, que el concepto, forma de verlo, ¿no? Habrá otras, o sea, que en ese sentido Claro. hay startups que o sea, por eso lo que hablábamos al principio del modelo americano, ¿no? Está claro, el modelo americano, pues todas cuentan con financiación. En España, la mayoría de las startups que yo publico en mi blog no tienen financiación en las fases iniciales, ¿no? Y viven de sus propios recursos, ¿no? Y cuando se les acaban, pues es cuando van buscando la financiación, ¿no? Y sus propios recursos muchas veces es trabajo, no es dinero. O sea Ya. que en ese sentido aquí en España pues es un poco diferente el planteamiento. En todo caso sí que es cierto que lo que no puede ser es una startup para siempre, ¿no? O sea que una startup sí que es una fase dentro del desarrollo de una empresa. Ujú. Entonces, cuando hablas de tu problema no es conseguir dinero, sino saber gastarlo, es que me parece un Sí, tema tan fascinante de hablar de dinero y de cómo se gasta, se gestiona, en qué, ¿no? Primero que el dinero es un tabú en España, ¿sí o no? Luego que sí, sí. no hay una cultura del dinero, ¿no? Y es como no se entiende, hay palabras raras, no quieres parecer imbécil, con lo cual no dices que no lo entiendes, o sea, hay muchas cosas going on aquí. Entonces, el saber cómo gastarlo. Yo he identificado distintos puntos que nombrabas en el tema del libro, ¿no? De decir, bueno, métricas de negocio, escalabilidad, invertir en tecnología, invertir en marketing y invertir en crear equipo excelente. ¿Quieres que pasemos por estos puntos o quieres quedarte con los que más? Si quieres, en general, lo que yo creo que el concepto es importante por un poco más antes de los aspectos concretos de en qué invertir el dinero, o sea, pensar que cuando consigues financiación para una empresa, al final lo que tienes que hacer es rentabilizarlo, no gastarlo, ¿no? Mm. Y la mayoría de los emprendedores, pues casi se obsesionan en cómo van a gastar ese dinero o a qué no lo van a dedicar, pero no en cómo lo van a rentabilizar, ¿no? O sea, podríamos decir que al final el inversor lo que hace es dejarle al dinero al emprendedor para que sea él el que lo invierta. ¿En qué lo va a invertir? Pues en marketing, en tecnología, en equipo, en internacionalización, en los aspectos que considere necesario, pero muchas veces los hace con el concepto de gastar, o sea, Y no como con el concepto de recuperar, haber un retorno en eso, inversión, ¿no? absolutamente, ¿no? Entonces es muy importante que cuando llegue o sea, que por eso que el emprendedor llegue a conseguir la financiación en un momento en el que ya sepa cómo el dinero de los inversores se va a rentabilizar. Aquí el problema es que los emprendedores utilizan el dinero de los inversores para aprender cómo se puede rentabilizar un negocio, ¿no? Ya. ¿Y qué ocurre? Y esto es lo más importante, pues que hacen una primera ronda de inversión, es decir, convencen a unos primeros inversores, se gastan el dinero de esos inversores en comprobar si el modelo es válido o no, pero como no han llegado a comprobarlo o no han llegado a obtener las métricas de negocio necesarias, pues no consiguen convencer a unos nuevos inversores, incluso a los inversores antiguos, para que hagan una segunda ronda de financiación y por lo tanto es donde la empresa muere. La mayoría de las empresas mueren en ese proceso entre la primera y segunda ronda de financiación porque no han conseguido demostrar Que es que el viable. negocio que tenían entre manos era rentable. Porque la métrica de negocio es cuánto facturas, digo yo, ¿no? Bueno, que el beneficio que tienes, ¿no? También se puede Exacto. facturar mucho y no ganar Bueno, nada, ¿no? me Entonces, explico. sí, pero si puedes facturar mucho y incluso muchas veces en el mundo de la tecnología ni siquiera es cuánto facturas, ¿no? A lo mejor puedes tener cientos de miles o millones de usuarios, ¿no? Pongamos un Instagram o un Ya. WhatsApp, pues, y puede haber un comprador y hay empresas, o sea, hay inversores que realmente sí que están dispuestos a jugar
a ese planteamiento de decir, no me importa cuánto dinero ganas ahora, porque sé que puede haber un comprador que ya lo rentabilizará él. Pero lo que es imposible es llegar a tener un éxito si no haces adecuadamente el proceso de invertir el dinero de esa financiación que has conseguido. Está claro. ¿Y tú crees en qué modelo es el que más te tira? ¿El de crear una empresa para venderla? ¿El de crear una empresa eh, para ir desarrollándola y quedártela? ¿Qué Bueno, piensas al respecto? yo creo que para venderla no se deben crear las empresas. O sea, las empresas se deben crear para generar valor, para crear buenos productos, para satisfacer las necesidades de la gente, y que luego venderla es una de las consecuencias o es el resultado de un trabajo que se va a realizar. Partir de la base de que la vas a vender probablemente sea un fracaso asegurado, ¿no? Ya, Porque de hecho en España se venden muy pocas empresas. ya. Si ya te vas a Silicon Valley y demás, pues a lo mejor tienen más opciones, que tampoco lo creo. Mm. Pero en todo caso hay que crear las empresas para crear, por generar un negocio. Y luego nosotros como emprendedores tenemos que decidir si forma parte de nuestra estrategia venderla o quedarnos con ella para siempre, o en ella para siempre, o trabajando en ella para siempre. Eso ya lo veo más difícil, pero Ya, cada bueno. emprendedor tiene unas características y una forma de ser y de trabajar. Y ya, seguro, esta es la última. La de, bueno, quería hablarte o preguntarte sobre la valoración de una empresa, ¿no? Encuentro que es que sí, yo pienso ahora en mi empresa, digo, ¿cómo la valoraría? ¿Cómo, o sea, por el número de usuarios activos, por el valor vitalicio del cliente? ¿Va por ahí el tema o cómo se valora una empresa? Bueno, es complicadísimo. Bueno, es muy diferente valorarla para venderla que para conseguir financiación. Y ahora creo que la mayoría de los emprendedores pueden estar en el planteamiento de valorarla para conseguir financiación. Mm. Si es para venderla, es más fácil porque es o por el negocio que ya tienes, un múltiplo del negocio que ya tienes, o un múltiplo de la rentabilidad o de la facturación que tienes. Ujú. Y también depende de quién lo quiera comprar, claro. Está claro. De hecho, la mayoría de las veces lo define el comprador, no el vendedor. En el caso de la búsqueda de la financiación, es diferente, ¿no? Y ahí sí que lo suele definir el emprendedor, en este caso el vendedor, por así decirlo, de las acciones de la empresa, y no se hace tanto por el negocio que se tiene entre manos o por el negocio que se pueda llegar a generar, sino podríamos decir que hay dos formas. Una es por las necesidades que tiene la empresa de financiación. En función de las necesidades y del porcentaje de la empresa que se puede compartir, pues se determina una valoración. Por ejemplo, imagínate que en tu caso necesitas 100.000 euros y no quieres perder más del 10% de la empresa. Pues tendrías que valorar tu empresa en 1.000.000. De hecho, esta cuenta de la vieja que acabamos de hacer es la que hacen el 99% de los emprendedores, o sea que Solo ya es necesitamos un millón. fácil, ¿no? No quieres perder el 10% ahora, porque si luego haces otra ronda por 200.000 perderías el 20% y por lo tanto ya has perdido el 30%. Si luego haces otra así, hasta que acabas perdiendo la mayoría de la empresa, y lo que no es recomendable es que el emprendedor pierda la mayoría de la empresa, a no ser que ya su empresa sea muy grande, ¿no? Ya. Entonces, eso es una de las formas. Y la otra forma es calcular cuánta rentabilidad le vas a poder dar al inversor. El inversor, para que le funcione habitualmente su modelo que suele aplicar, lo que necesita es multiplicar por 10 su inversión. Pongamos en 5, 7 años, 10 años máximo, ¿no? Por lo tanto, si un inversor va a invertir en ti 100.000 euros, pues él va a necesitar que el negocio, o sea, que se venda la empresa, su parte de la empresa, por 1.000.000 de euros, ¿no? Ujú. Entonces, en base a eso se calcula cuánto puede llegar a valer la empresa. Esto se hace un poco equiparándolo con otros casos similares, Mm. y pongamos, si una empresa no llega a venderse, no ha llegado a venderse en España, una empresa de Internet, por ejemplo, no ha llegado a venderse en España por más de 100 millones de euros, que de hecho pues ha habido muy pocas. Si un inversor quiere sacar 10 millones con el 10% de esos 100 millones, pues la valoración, o sea, la valoración de ese 10% tendría que ser 100.000 euros en el inicio, ¿no? O sea que Ujú. si tu empresa vale 1.000.000, pues como máximo puede llegar a valer 100. Ujú. Eso es un poco perdón, en este caso sería si llegara a venderse por 10, no por 100, ¿no? O Ujú. sea que por 100 es un poco el máximo, ¿no? Ya. Pero bueno, más o menos ese planteamiento. Multiplicar por 10
la valoración y en función de eso sacar el porcentaje de lo que va a tomar el inversor. Ya, es un tema, bueno, otra vez, súper interesante. A todos los que estáis viendo esta entrevista os recomiendo el libro de Smart Money, que además se ha creado a base de crowdfunding, un poco como yo he hecho el mío también. Y para cuando salga publicada la entrevista, pues ya podréis comprar el libro. Esto solo es una cata de lo que podrán encontrar en el libro, ¿verdad, Javier? Sí, sí, hay mucho más, desde luego. Imaginaos. Así que, bueno, cuentan o comparte con la gente dónde te pueden encontrar, en qué web, o Sí, dónde quieres mandarlos. claro. Bueno, sobre todo en logic.com, logic con doble O, que es mi blog desde hace ya más de 10 años y donde trato pues todos estos temas, ¿no? Quizá más a nivel informativo, no tanto a nivel de análisis o de consejos. Y luego pues, en emprenderligero.com también, por si les interesa el planteamiento este más inicial como emprendedores. Ujú. En las redes sociales soy Logic con doble O y ahí también me podéis encontrar. Fantástico, pues pondré todos estos links debajo del vídeo. Javier, muchísimas gracias y te deseo muchísimo éxito con el libro y con todos los proyectos que estás lanzando. Muchas gracias a ti, igualmente con tus proyectos.